Hola Fabio, nosotros somos el grupo uno y 2 y este es el video 5 que habla de la historia de la cerveza. Bueno, pues más o menos la lectura pues a mí me pareció muy interesante en el sentido en que pues uno normalmente conoce pues las cervecerías, pues en especial Bavaria y pues la gran empresa que se ha convertido, pero como que en términos de historia uno no suele saber mucho y pues a mí me pareció muy interesante ver cómo la cerveza surge acá como como de alguna manera en una lucha en contra pues, de la chicha y el guarapo, y como pues esto se estaba, como el gobierno incluso apoya esto porque pues debido a la mala higiene que se estaba haciendo y pues como estas empresas, pues como establecimientos que hacían la chicha artesanal, pues estaban evadiendo impuestos, los hacían de forma pues con una muy mala higiene y como pues digamos el gobierno apoya esta industria cervecera para que empiece pues digamos a desbancar todo este tema de la chicha, pues que era como la bebida tradicional de los obreros, porque era pues barata y pues era muy fácil de hacer y de fermentar pues en las casas, entonces pues las personas solo necesitaban maíz para fermentar y lo hacían en sus casas o también el guarapo que lo hacían con, creo que con cáscara de piña, bueno. Bueno, también, como dice Samuel, es interesante ver cómo es esa historia que hay detrás de, digamos, de la cerveza, de cómo se fue fundando cuando era mucho más artesanal y que se hacía en casas. Y, digamos, esto del gobierno, pues realmente no tenía como conocimiento de esto, que era que la cerveza básicamente se hizo para quitar el negocio de la chicha, más que todo por temas, bueno, como decía Samuel, de higiene y pues de impuestos, ya que había una altísima producción, pero realmente no pagaban impuestos. Entonces, cuando llega el tema de la cerveza, empieza como a tratar de desbancar a la chicha, pero de todas maneras por sus altos precios no logra como tener esa acogida. Entonces, es interesante ver cómo estas personas que, digamos, tenían cierta conexión con Alemania y todo esto, empiezan como a fundar la cerveza acá y después empiezan a tratar de hacerla un poco más económica para que, digamos, para ser competitivos con el negocio de la chicha. También me parece interesante que en la historia casi que siempre son los mismos que van fundando una empresa, una fábrica y otra fábrica de chicha, luego terminan uniéndose, otra vez se separan y así es que nacen, digamos, estas grandes empresas, pero realmente, pues según la lectura, casi siempre se van formando por las mismas personas, digamos, que empiezan con la cerveza acá en Colombia. Sí, pues digamos, algo que también me llamó mucho la atención era que, pues que la industria acá básicamente la empezaron puros europeos y en especial los alemanes que venían acá a fundar pues todo este tema de las cervezas y venían con un capital alto para construir las fábricas y como pues digamos ya cuando se industrializa pues la industria, pues se crea la industria finalmente de cerveza acá en Colombia, pues los que básicamente tienen el poder pues es como Bavaria, que pues crea pues ya más o menos empieza a crear su imperio, porque pues creo que fue más que todo un imperio el que crearon acá, uniéndose y comprando como que tratando de comprar incluso a su competencia y, y como pues digamos la cervecería de Germania, que yo también pues no sabía pues qué había pasado con ella ni cómo se había fundado, pues que es la que estamos estudiando, que queda acá cerca de la universidad, eh, como resulta de una como discusión entre un trabajador de Bavaria que decide irse y fundar pues la cervecería Germania aquí pues acá en esta zona. Y es muy interesante ver cómo en serio Bavaria como que empieza a tomar tanta fuerza y cómo crean, pues digamos, yo no sabía que se le decía Pola a la cerveza porque Bavaria sacó una cerveza que se llama La Pola y que es de ahí y que pues como que esa se empezó a popularizar con los obreros y, y pues de alguna manera se creó como ese término de decirle Pola a la cerveza acá en Colombia. Y ya pues digamos que pues a mí me llama mucho la atención como en un punto pues después pues en la Segunda Guerra Mundial, como Colombia se declaró pues aliado con Estados Unidos, eh, todos los trabajadores
pues alemanes de estas, pues de Bavaria y todos tuvieron que ser reemplazados, o sea, fueron sacados y fueron reemplazados por personal pues de acá colombiano. Y como pues los inversionistas también, como que el tema de las acciones también terminó cayendo sobre pues nosotros, sobre nuestro país, y cómo se volvió pues una industria que pasó de ser completamente pues como alemana pues a volverse más como completamente 100% nacional. Y, y ya pues creo que es como lo interesante y ver cómo pues digamos a lo largo de la historia se van pues creando muchas, pero como que por la presión del mercado y por la presión especialmente de Bavaria se van cerrando hasta pues que quedan las más pues como importantes y las que más pueden aguantar la presión digamos de la competencia.